¿Podemos ir a ese restaurante para la celebración del cumpleaños de Walter? Mi esposo Bob propuso ir mientras se acercaba el primer cumpleaños de nuestro hijo Walter. Suena bien. Después de todo, se va a convertir en el día más importante para nosotros como pareja casada. Tenemos un restaurante favorito. Es un lugar de cocina occidental popular en nuestra ciudad, conocido por su exterior de ladrillo y su cálida iluminación interior. Es un poco caro, así que no podemos frecuentarlo, pero hemos estado yendo ocasionalmente desde antes de casarnos. Originalmente, Bob me llevó allí para celebrar mi cumpleaños, a donde quería ir desde que empezamos a salir. El ambiente, el sabor de la comida, todo era de primera categoría, y desde entonces, ambos nos enamoramos del lugar. Incluso el lugar donde Bob me propuso matrimonio fue allí. Bob coordinó con el personal del restaurante para una propuesta sorpresa, y que puedan acomodar tales solicitudes es otro encanto de este restaurante. Desde entonces, hemos cenado allí cada año en nuestro aniversario de compromiso. Incluso cuando me sentía un poco mal durante mi embarazo el año pasado, aún podía comer la comida de ese restaurante. Es bastante sorprendente, el lugar donde hemos creado muchos recuerdos y ahora el lugar donde celebramos el cumpleaños de nuestro hijo. Me hizo darme cuenta nuevamente de que nuestra vida ahora gira en torno a nuestro hijo. Quiero criarlo con cuidado para que pueda crecer y ser feliz. Me pregunto qué tipo de persona será cuando crezca. Me pregunto si pasará por una fase rebelde cuando sea adolescente. Alguna vez dirá, cállate, vieja, estas imaginaciones me ponen nerviosa. Sí, lo que sea, solo quiero que esté sano y lleno de vida. Ese es el mejor deseo como padres. La carrera de Bob iba bien, lo cual era genial, pero también significaba que estaba ocupado. Pero pase lo que pase, pasaríamos el cumpleaños de Walter como una familia de 3 en ese restaurante. Nunca fallábamos en eso. Durante ese tiempo, incluso apagaba su teléfono para priorizar el tiempo en familia. Debo decir, somos una familia maravillosa, Walter, Bob y yo. Siempre estamos riendo, disfrutando de deliciosa comida, un lugar lleno de recuerdos, y una familia que adoramos. Pura felicidad. Es como algo sacado de un libro ilustrado. Deseaba que esta felicidad durara para siempre. Siempre pensé eso para cuando recolectáramos 8 fotos conmemorativas del restaurante, pero entonces mi pequeño sueño se hizo añicos. ¿Fue porque lo pensé como una felicidad perfecta? Algo dibujado puede desgarrarse fácilmente. Walter comenzó a tener días consecutivos de enfermedad, así que lo llevamos al hospital. Inesperadamente, encontraron una enfermedad grave. Aún así, solo tiene 8 años. Apostaría a que mejorará en poco tiempo, pensé. Quería pensar así. Sabía que era una enfermedad importante, pero creía que estaría bien. No hay manera de que Walter pueda tener una enfermedad así. Pensé que más pruebas revelarían un error, y el médico diría que fue un error. Incluso estaba preparada para responder con, está bien mientras mejore, pero nunca llegué a usar esa respuesta. Walter comenzó a entrar y salir del hospital. Pasamos por una montaña rusa de emociones. Cuando era hora de ser dado de alta del hospital, siempre regresaba a casa creyendo, esta vez, todo seguramente estará bien. Una y otra vez, cada vez, creía, está bien, se sanará pronto. Tal vez una cura está a la vuelta de la esquina. Tenía fe en esto y rezaba por ello. Los tratamientos eran caros, así que trabajaba durante el día y visitaba el hospital por las noches. Esos fueron días difíciles, pero estar ocupada no me dejaba tiempo para preocuparme innecesariamente. Incluso en medio de una vida así, nunca dejé de tener una comida en ese restaurante para el cumpleaños de Walter. Su 9º cumpleaños, la próxima vez, volvamos cuando te sientas mejor. Su 10º cumpleaños, está bien, seguramente estarás mejor para el próximo año. Incluso cuando decía estas palabras, la condición de Walter estaba empeorando. Estaba luchando arduamente a pesar de los dolorosos tratamientos. El médico decía, no sabemos qué pasará de aquí en adelante, pero yo creía, si es desconocido, eso significa que todavía hay una posibilidad de recuperación completa. Así pasaba cada día. Siempre le decía a Walter, definitivamente vamos a vencer esto. Sigamos luchando. Walter también creía que podía mejorar y seguía luchando. Verlo luchar nos daba a Bob y a mí la fuerza para seguir adelante. Sentíamos que nos estábamos ayudando mutuamente. A medida que se acercaba su 11º cumpleaños, a Walter le costaba incluso ponerse de pie por sí mismo. Está bien, esto es solo temporal. Vamos a superar esto pronto. Sigamos luchando. Eso era todo lo que podía decir. El mismo médico que decía que no sabían empezó a decir que la recuperación completa sería difícil. ¿Cuántos años o meses podría vivir? No sabían.
Lo desconocido de repente cambió al peor significado posible, varios meses. Sentí como si la realidad se hubiera acercado de repente, como si alguien hubiera agarrado y aplastado mi corazón. Pronto cumplirá 11 años, pero este año, ir al restaurante estaba fuera de discusión. Está bien, podemos volver a ir cuando estés mejor. Simplemente no podía dejar de tener esperanza. Así que este año, pensé que deberíamos poner su salud primero y saltarnos el restaurante para su cumpleaños. Pero entonces Walter dijo con una voz dolorida, quiero ir a ese restaurante. También quiero salir una vez de vez en cuando. Eso me apuñaló el corazón nuevamente. Tienes razón. Has estado luchando contra los tratamientos todo este tiempo. Deberíamos ir al lugar que te gusta para tu cumpleaños. Hablé con su médico principal y obtuve permiso para que saliera. Fue una salida con tiempo limitado, pero disfrutó del exterior desde su silla de ruedas después de mucho tiempo. Walter, feliz 11º cumpleaños. Le dije con todo mi corazón. Gracias. Walter apenas podía comer, pero estaba sonriendo muy feliz. Bob también sonreía amablemente. Ver las sonrisas de todos nos da la fuerza para mirar hacia adelante y seguir viviendo. Así estamos ahora, pero está bien. Llegará un día en que podamos reírnos de estos tiempos difíciles. Esa era la única cosa en la que podía creer. Pero cuando llegué a casa, no hubo conversación entre Bob y yo. Temía que si abría la boca, mis ansiedades se derramarían. Así que no podía hablar. Estoy segura de que Bob sentía lo mismo. Solo estábamos haciendo lo que necesitaba hacerse. Pero hubo una vez en que Bob estaba en la ducha. Mientras pasaba por el baño llevando la ropa sucia, escuché a Bob llorar. Casi empecé a llorar también, pero me dije, no llores. Si lloras, pierdes la esperanza. Tratando de animarme al mismo tiempo, podía ver la ansiedad de Bob, y me preocupaba, pero Bob nunca compartió sus miedos conmigo. Supongo que sabía que eso me rompería. Así de tensos estábamos. Estábamos desesperados todos los días, trabajando incansablemente y luego yendo al hospital a ver a nuestro hijo Walter, que se debilitaba día a día. Mamá, no tienes que esforzarte en venir todos los días. Walter había comenzado a decir cosas tan desgarradoras. Y luego, una vez cuando Bob y yo estábamos en la habitación del hospital, la condición de Walter empeoró repentinamente. No está respirando. El tiempo pareció detenerse. No tenía idea de qué hacer después. Las cosas simplemente se movieron mecánicamente. Antes de darme cuenta, todo había terminado. Y estaba sentada aturdida en casa. Todo se siente como un sueño. No, tal vez sea un sueño. Necesito ir a visitar a Walter pronto. Está esperando. Con este pensamiento en mente, cuando estaba a punto de levantarme, Bob me detuvo. ¿Por qué me detienes? Walter está esperando. ¿De qué estás hablando? Walter ya no está en el hospital. Déjalo. Voy a ver a Walter. Walter, lo sabía. Y luego lloré, no porque lo aceptara, sino hasta que mis lágrimas se secaron. Incluso después de eso, no podía recuperarme, ya sea en casa o en el trabajo. Todo lo que veía o escuchaba me recordaba a Walter, pero incluso con esos recuerdos, Walter ya no estaba allí. Esto es demasiado difícil, demasiado doloroso. Ver a Bob me recordaba a Walter de nuevo, y a medida que pasaban los días, comencé a sentir que no podía vivir en esta casa con mi esposo más. Era demasiado difícil. No era culpa de Bob, pero simplemente verlo solo traía sentimientos dolorosos. Quería huir. No podía soportarlo más. Así que le entregué los papeles del divorcio a Bob. Lo siento. Entiendo cómo te sientes. Vamos a ese restaurante por última vez en el cumpleaños de Walter. Después de eso, podemos entregar los papeles. El cumpleaños de Walter se acercó demasiado pronto. En realidad, no quería ir al restaurante, aunque me encantaba ese lugar. Sabía que me recordaría a Walter y me pondría triste. Hagamos que sea nuestra última vez. Estoy seguro de que Walter hubiera querido eso. Digamos nuestras despedidas adecuadas allí. Sofía. Las lágrimas fluían de los ojos de Bob. Tienes razón. Se suponía que sería el 12º cumpleaños de Walter. Fuimos a ese restaurante favorito nuestro. Solo nosotros dos. Dejando el asiento habitual de Walter vacío. Ni Bob ni yo dijimos una palabra. Para ser exactos, no podíamos. Las lágrimas seguían fluyendo. Walter siempre sonreía allí. Incluso cuando se enfermó, se sentaba allí y sonreía, aunque débilmente. Siempre allí. No podremos ver esa sonrisa nunca más. Se suponía que pasaría por esa fase rebelde, llamándome vieja. Ya no escucharemos eso. Esa realización me golpeó fuerte. No debería haber venido. No puedo hacer esto. Debería irme temprano a casa. Justo cuando pensaba eso, la luz del restaurante se apagó de repente.
Una mesera caminaba con un pastel de cumpleaños iluminado por velas, cantando una canción de cumpleaños. Era una sorpresa de cumpleaños. Justo cuando nos sentimos así, alguien más está teniendo un cumpleaños. ¡Qué irónico! Debería haberme ido antes. Mientras pensaba eso, el pastel fue llevado a nuestra mesa. «Feliz cumpleaños», dijo la mesera, colocando el pastel frente al asiento habitual de Walter. Incluso trajeron comidas para 3. ¿Cómo? ¿Por qué? Ese asiento está vacío. Por favor, disfruten a su propio ritmo. También hubo aplausos de otros clientes. Colocar un pastel en un asiento vacío y aplaudir. ¿Qué clase de broma es esta? Pensé que Bob lo había arreglado y lo miré, pero estaba tan sorprendido como yo. Disculpe, solo ordenamos 2 comidas y ningún pastel. Está bien, es una promesa con Walter. ¿Qué? El hombre que dijo eso era el dueño del restaurante, explicó la situación. Mientras Walter estaba en el hospital, el dueño había ido a visitar a un conocido y casualmente lo conoció. Se enorgullecía de recordar los rostros de los clientes y reconoció de inmediato a Walter, que había estado viniendo para su cumpleaños todos los años. No pudo resistirse a hablar con Walter, que estaba en su silla de ruedas luciendo distante, y tuvieron una conversación. Walter confesó que sabía sobre su enfermedad grave, que podría no curarse, pero no quería que sus padres lo supieran. Quería que sus padres vivieran felices, incluso si él no estaba allí. Parecía más fácil hablar con un extraño, así que le contó sobre sus sentimientos reales, algo que no podía decirles a sus padres o amigos. Después de eso, el dueño lo visitó unas cuantas veces a pedido de Walter. No conoció a los padres, solo venía a una hora específica para charlar. Oh, así que por eso siempre preguntaba cuándo vendrías. Pensé que solo estaba solo. Me alegra que tuviera a alguien con quien hablar. Surgió en mí un sentimiento ligeramente diferente. El dueño continuó su historia. Habían hecho una promesa. Walter dijo que sus padres podrían dejar de ir al restaurante si él ya no estaba, pero si venían, y si por casualidad era su cumpleaños, quería que lo celebraran como de costumbre. Tal vez no podría pedir esto ya que ni siquiera podía pagar, pero si él no estaba, seguramente sus padres estarían tristes. No le gustaba eso, pero no sabía qué hacer. No podía discutirlo con sus padres, que no sabían que su enfermedad podría no curarse, sobre lo que pasaría después de que él se fuera. Si sacaba el tema, le preocupaba que pudieran sospechar algo y sentirse aún más tristes. Así que continuaba pretendiendo mirar hacia el futuro, pero también estaba preocupado por lo que pasaría después de que él no estuviera. Al escuchar las palabras de Walter, el dueño se sorprendió, un niño de 10 años hablando así. Y así el dueño prometió a Walter, si tus padres por casualidad hacen una reservación en el restaurante en tu cumpleaños, me aseguraré de celebrarlo. Considéralo un regalo de mi parte, no tienes que preocuparte por el costo. Al escuchar esto, Walter dijo, gracias y mostró una sonrisa de alivio. El dueño se sintió de alguna manera salvado por esa sonrisa. No tenía idea. Se sentía como si estuviera viendo un lado de Walter que nunca conocí, conociendo los sentimientos de Walter. Me sentía avergonzada de lo impotente y negativa que había sido todo este tiempo. Gracias por el pastel, por escuchar la historia de Walter y sus sentimientos. De nada, soy yo quien debería agradecer. Me alegra haber conocido a Walter. Ahora, por favor, tómense su tiempo. Después de que el dueño se fue, miré a Bob directamente por primera vez en mucho tiempo. Bob parecía estar pensando lo mismo. No se necesitaban palabras. Entiendo. ¿Por qué no me di cuenta? Walter siempre estaba con nosotros. En mí, en Bob. Mientras no lo olvidemos, Walter vivirá. Si tratamos de olvidar porque no queremos recordar. En ese momento, Walter realmente se habrá ido. Así lo pensé, cuando traté de transmitir esto. Bob asintió en silencio con una sonrisa muy gentil. Esa cara se superpuso con la sonrisa de Walter. Mamá y Jenny van a vivir con nosotros. Será más fácil criar a un niño si hay adultos aquí. Por supuesto, Sarah se encargará de las tareas del hogar. Si no te gusta, la única manera es divorciarnos. Solo pude sorprenderme de mi esposo, que pensaba que podía controlarme amenazando con el divorcio. Me pregunté cuánto creía que valía como esposo. Decidí ponerlo en su lugar. Ya he solicitado el divorcio, así que ya no estamos casados. Mi nombre es Sarah. Conocí a mi esposo Tom en el trabajo. Durante nuestro noviazgo, Tom era muy caballeroso y amable, y me enamoré de él, pero después de casarnos, empezó a mostrar su verdadera personalidad. Tom había vivido solo desde que empezó su carrera, así que debería entender lo difícil que es el trabajo doméstico, pero a pesar de que ambos trabajábamos, él me dejó todas las tareas del hogar.
Cuando le sugerí que compartiéramos las tareas domésticas y que me ayudara un poco, se negó, diciendo que era un fastidio. Siempre había huido de las tareas domésticas, diciendo que yo debía hacerlas porque él tenía un salario más alto que el mío y yo contribuía menos económicamente. A menudo pensaba en el divorcio, pero tenía más de 30 años. Pensaba que sería difícil para una mujer divorciada de más de 30 años volver a casarse, y tenía que soportar la insolencia de Tom. Mi abuela se había divorciado cuando era joven y murió sola, lo cual hacía que el divorcio fuera una perspectiva desalentadora para mí. Como soy una persona naturalmente solitaria, no podía imaginar enfrentar el futuro sola. Eso era cierto incluso cuando mi suegra y mi cuñada me atormentaban. La familia de Tom vivía cerca de nosotros. Su madre y su hermana Jenny a menudo nos visitaban y trataban nuestra casa como si fuera suya. Tom decía que estaba bien porque eran familia e incluso les dio llaves de repuesto. Nunca hacían ninguna tarea doméstica, pero siempre eran rápidas para criticar. Se quejaban de la limpieza y esperaban que las comidas estuvieran listas cuando ellas querían. Repetidamente le pedía a Tom que les dijera a su madre y a su hermana que dejaran de venir sin ser invitadas, pero siempre lo descartaba, diciendo que siempre habían sido así. Cuando finalmente lloré y le dije que no quería involucrarme más con su madre y Jenny, Tom, por alguna razón, me presentó los papeles del divorcio. ¿Qué estás diciendo? ¿Quieres divorciarte de mí? No, es solo por si acaso. Si llenamos esto, podemos divorciarnos en cualquier momento. Si realmente insistes, le pediré a mi madre y a Jenny que vengan menos a menudo. Con el bebé en camino, te daré prioridad de ahora en adelante. Esta era mi manera de mostrar que realmente no confiaba en lo que Tom decía. Siempre había puesto a su madre y a Jenny primero. Nunca me había hecho su prioridad, pero como estaba embarazada, pensé que podría estar dispuesto a cambiar. Así que llené los papeles del divorcio con él como un compromiso. Voy a cambiar para que nunca tengamos que usar estos papeles. Decidí creerle un poco porque recordaba lo amable que había sido durante nuestro noviazgo. Tom llamó a su madre y a Jenny y les pidió que no vinieran tan a menudo. Parecía haber dicho que me estaba sintiendo sensible debido al embarazo y les pidió que me dejaran en paz hasta que me calmara. No estaban contentas, pero parecían entenderlo por el bien del bebé. La vida era realmente cómoda sin mi suegra y Jenny entrando constantemente a la casa sin previo aviso, mientras no esperara que Tom ayudara con las tareas domésticas. Él era un esposo considerado conmigo, especialmente durante mi embarazo. Me convencí de que era incorrecto tener expectativas, así que dejé de esperar algo de Tom. Una vez que comencé a pensar que mientras Tom quisiera ser un buen padre para nuestro hijo y un buen esposo para mí, era suficiente. Dejé de molestarme por el hecho de que yo era la que hacía todas las tareas domésticas. A medida que se acercaba mi fecha de parto, le planteé una solicitud a Tom. Tom, tengo un favor que pedirte. ¿Está bien si regreso a mi pueblo para dar a luz? ¿Regresar a tu pueblo? ¿Es realmente necesario? Mis padres vivían a un vuelo de distancia. Tom asumió que daría a luz en un hospital local, pero había decidido que quería volver a casa para hacerlo. No me llevo bien con mi suegra y mi cuñada, así que si mi salud se deteriora después del parto, no puedo confiar en ellas para que me ayuden con el bebé. Es mucho más fácil estar con mis propios padres, con quienes puedo estar más cómoda y que no me estresarán. Cuando le expliqué esto indirectamente a Tom, finalmente estuvo de acuerdo. Sin embargo, me sorprendió cuando preguntó por qué. Cuando le dije que era difícil confiar en su madre y su hermana, él había visto cómo entraban en nuestra casa sin ser invitadas y me criticaban frente a él. El hecho de que no le importara me hizo cuestionar si podría criar a un niño con él. Así que cuando volví a casa para dar a luz, discretamente me llevé los papeles del divorcio firmados conmigo. Esperaba que estos papeles de divorcio nunca necesitaran ser usados. Esperaba no necesitarlos. En casa de mis padres, pasé mis días relajándome. Ellos me cuidaron mucho y estaban emocionados por su nieto. Tom y yo nos comunicábamos a través de videollamadas. Pudimos tener conversaciones relativamente agradables, compartiendo actualizaciones sobre el bebé en mi vientre y nuestras respectivas vidas. El día que di a luz, trabajé duro para traer a mi hijo al mundo. Tom no pudo venir debido al trabajo, así que le envié fotos y videos de nuestro recién nacido. Parecía emocionado y siempre decía que no podía esperar para conocer a su hijo. Como formalidad, informé a mi suegra, cuñada y suegro sobre el exitoso nacimiento. Solo mi suegro respondió con palabras de felicitación. Amablemente ofrecieron su apoyo, diciendo que debería contar con ellos si alguna vez encontraba dificultades para criar a mi hijo. A diferencia de mi suegra y Jenny, él siempre había estado de mi lado.
Me estaba preparando para regresar a la casa donde vivía con Tom. Después de regresar de mi ciudad natal, recibí una llamada de mi suegro. Lo que me dijo solidificó mi determinación. Unos días después de la llamada, regresé a la ciudad donde vivíamos Tom y yo. Tom se tomó tiempo libre del trabajo para estar en casa para mi regreso. Como no teníamos coche, viajé en tren y autobús. Cuando toqué el timbre, Tom abrió la puerta con una sonrisa. Bienvenida de vuelta, Sarah. ¿Dónde está el bebé? Tom esperaba que regresara a casa con nuestro bebé, así que se sorprendió al verme con muy poco equipaje. Ignorando su confusión, dije, con permiso, y entré. La entrada estaba llena de zapatos de mujer, confirmando lo que mi suegro me había dicho. ¿Por qué hay tantos zapatos de mujer?, le pregunté a Tom, fingiendo no saber. Mamá y Jenny van a vivir con nosotros. Será más fácil criar a un niño si hay adultos aquí. Por supuesto, Sarah se encargará de las tareas del hogar. Si no te gusta, la única manera es divorciarnos. Tom había olvidado completamente su promesa de priorizarme. La llamada de mi suegro antes de mi regreso fue una advertencia. Mi suegro había sido empleado del gobierno durante mucho tiempo. Ahora trabajaba a tiempo parcial después de su retiro. Su esposa siempre había sido ama de casa, pero tan pronto como mi suegro comenzó a estar más en casa, ella dejó de hacer cualquier tarea doméstica. El hábil suegro, que logró compaginar las tareas domésticas y el trabajo, estaba harto del estilo de vida demasiado indulgente de mi suegra y decidió divorciarse de ella, en parte debido al resentimiento que se había acumulado en su matrimonio a lo largo de los años. Como la casa pertenecía a los padres de mi suegro, estaba a su nombre, mi suegra tendría que mudarse, y su única opción era el lugar de Tom. Mi suegro se disculpó por las molestias, pero me informó que Jenny, una nena de 26 años, vendría también si mi suegra se mudaba con Tom. Mi suegro se disculpó por el problema, pero al recibir este mensaje, pude decidir empezar una nueva vida. ¿Qué está pensando Tom? ¿Exigiendo que acepte que su madre y Jenny se muden a nuestra casa, o de lo contrario me divorciará? Tom parecía orgulloso de sus mayores ingresos, pero no se daba cuenta de su pobre desempeño como esposo. Informé calmadamente a Tom, quien no entendía, que su evaluación como esposo en casa estaba en su nivel más bajo. Ya he solicitado el divorcio, así que ya no estamos casados. ¿Qué? Debes estar bromeando. Acabamos de tener un bebé. El niño necesita un padre y tú serías la que más sufriría sin mí. No voy a sufrir. Mis padres han acordado ayudar con el bebé, y hoy dejé al niño con ellos. Aquí están las llaves. Cuando le entregué las llaves a Tom, pareció finalmente comprender la situación. Su rostro se puso pálido mientras preguntaba, «¿Estás bromeando, verdad?». Respondí, «No mentiría sobre algo así». Fue entonces cuando mi suegra y Jenny aparecieron al escuchar el alboroto en la puerta. Estaban sonriendo, probablemente esperando ver al bebé, pero estaban confundidas por la tensa atmósfera entre Tom y yo. «¿Qué está pasando? ¿Dónde está el bebé?», preguntó mi suegra, claramente agitada. Como un niño contando que lo acosaron, Tom me señaló, quejándose de que lo había divorciado sin su consentimiento. Era verdaderamente patético. Fue en ese momento que todo el amor y afecto que pensé que tenía por Tom desapareció por completo. Mi suegra y Jenny estaban furiosas de que hubiera solicitado el divorcio sin consultarlas. Cuando mi suegra y Jenny exigieron saber por qué había hecho tal cosa, les expliqué la situación. Nunca sentí que las cosas iban bien con mi suegra y Jenny. Estaba cansada de ser constantemente criticada y ridiculizada, así que le pedí a Tom que pusiera mis sentimientos por encima de los suyos. Tom prometió cumplir ese deseo y llenó los papeles del divorcio con ese compromiso. Cuando esa promesa se rompió y descubrí que la declaración de compromiso de Tom era una mentira, presenté los papeles del divorcio. No te llevabas bien con nosotras porque nunca hacías bien las tareas del hogar. Eres tan lenta que no hay manera de que pudieras manejar tanto las tareas domésticas como el bebé. Deberías estar agradecida de que Jenny y yo estemos aquí, replicó mi suegra. ¡Qué actitud tan arrogante! En realidad, tu esposo te echó. Finalmente se divorció de ti, ¿verdad? Ya le agradecí por su arduo trabajo todos estos años. ¿Cómo se atreve a decirte eso? ¿Qué clase de hombre es él? Mi suegra refunfuñaba, con la cara roja mientras Jenny parecía disgustada. Está bien, mamá, dijo Jenny con una sonrisa maliciosa. Sarah es inútil de todos modos. Así que es bueno que se haya ido. Sarah es una persona tan inútil. Es bueno que te hayas divorciado de ella, Tom. No quiero escuchar eso de ti, Jenny.
Me enfrenté a Jenny porque quería desquitarme por todas las cosas que dijo desde la distancia como si no tuviera nada que ver con ello. Jenny a menudo venía a mi casa mientras estaba embarazada, usaba mi consola de videojuegos sin permiso, y cuando perdía, arrojaba el control al suelo. Gracias a ella, mi juego se rompió. Jenny ni siquiera se disculpó ni ofreció reemplazarlo. En cambio, me dijo que comprara uno nuevo rápidamente. Una de las razones de mi divorcio fue que mi esposo Tom no me defendió contra una mujer tan descarada. No podía soportar que Jenny actuara como una extraña. Éramos familia, así que me contuve. Pero ahora que probablemente sea la última vez que nos veamos, tengo algo que decir. Jenny, deberías conseguir un trabajo. Estar en tus últimos 20 años sin experiencia laboral hará que sea difícil encontrar empleo. Necesitarás mucho dinero de ahora en adelante, así que buena suerte. ¿Por qué necesitaría dinero? Porque voy a exigir manutención de ti, tu madre y Tom. ¿Manutención? ¿Qué te hice yo? Ignorando su falta de conciencia, encendí mi teléfono, reproduciendo las grabaciones de los insultos de mi suegra y Jenny junto con los comentarios irresponsables de Tom. Los vi ponerse rojos y tratar de agarrar mi teléfono, manteniéndome a distancia. Dije, estoy grabando esto también, ya no somos familia, así que cualquier violencia será un delito. Si no quieren lidiar con la policía, no me toquen. Mi suegra, finalmente dándose cuenta de que la situación se estaba saliendo de control, comenzó a llorar y a gritar. Me están tratando mal porque Tom consiguió una esposa como ella. Tom gritó de vuelta. Dijiste que Sarah era una buena sirvienta que siempre escuchaba. Jenny gritó. No puedo trabajar si me cobran por manutención. Más vale que pagues. Tom, es tu culpa por casarte con Sarah. Verlos culparse mutuamente era tan tonto y feo. Me despedí formalmente de los tres que ni siquiera me miraron. Vine aquí hoy para decir gracias. A pesar de todo, fuimos familia, y me ayudaron en algunos momentos. Gracias por eso. El resto lo manejará mi abogado, así que no me contacten directamente. Dejé la casa, despidiéndome de la familia en disputa. Nunca volví a ver a Tom ni a su familia. Mi abogado se encargó de las reclamaciones de manutención. Y Tom pagó rápidamente. Sin embargo, se corrió la voz en su trabajo de que tenía que pagar manutención a su exesposa, y se convirtió en un objetivo para los despidos. Terminó siendo despedido. Parece que ahora pasa sus días buscando trabajo. Mi suegra y Jenny discutían todos los días, y eventualmente Jenny se mudó. De alguna manera logró encontrar un trabajo, pero sin experiencia laboral. Está luchando en su lugar de trabajo y está bajo mucho estrés. Mi suegra comenzó a trabajar en una tienda de abarrotes local porque Tom, estando desempleado, no podía mantenerlas económicamente. Tom, constantemente molestado por su madre, también está en un estado mental difícil. Supe todo esto por mi suegro, quien siempre había sido amable conmigo. Le encantaba ver a nuestro hijo. Quería que solo mi suegro viera la cara del niño. Así que cuando lo visité, estuvo muy feliz. Mi suegro se lleva bien con mis padres, y ocasionalmente visita la casa de mis padres para disfrutar viendo crecer a su nieto. Encontré un trabajo cerca de la casa de mis padres, ganando lo suficiente para criar a mi hijo cómodamente. Mi hijo está creciendo sano y feliz, a pesar de sentirme culpable por quitarle a su padre. Ver la cara feliz de mi hijo me asegura que tomé la decisión correcta. Para asegurarme de que mi hijo tenga una vida plena sin extrañar a un padre, me comprometo a dar todo en el trabajo y en la crianza.